Aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Estamos contentos de estar en la casa del Señor, listos para estudiar una clase más de la escuela dominical perteneciente al día 16 de julio del 2023, lección número 20. Comprometidos con el Evangelio. Mira, hermano, que esto es serio. Estar comprometido con el Evangelio es lo que nosotros debemos de tener siempre en mente y en nuestro corazón para poder realizarlo. Gloria al Señor. Tener un compromiso real con el Evangelio. ¿Qué implica esto? Esto implica predicar la palabra del Señor y comportarse como hijo de Dios donde quiera que esté, enfrente de quien esté. Amén. Qué precioso, hermanos, el compromiso que nosotros tenemos. Gloria al Señor. Vamos, hermanos, a leer en Hechos, capítulo 27, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Aleluya. Estaremos leyendo el capítulo 27 y el capítulo 28, que es donde está, hermanos, nuestra clase de escuela dominical. Gloria al Señor. ¿Listos, hermanos? Amén. Empezamos desde el versículo 9 del capítulo 27, diciendo: habíamos perdido bastante tiempo. El clima se oponía cada vez más peligroso para viajar por mar, porque el otoño estaba muy avanzado y Pablo comentó eso con los oficiales del barco. Les dijo: señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Pero el oficial a cargo de los prisioneros le hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo. Verso 13. Cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podrían llegar a salvo. Entonces levaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta. Pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado nororiente sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Cuando amaneció, no reconocieron la costa, pero vieron una bahía con una playa y se preguntaban si podrían llegar a la costa haciendo encallar el barco. Perdón, hermano, no les dije que brincamos del 14 al 39. Seguimos el 40. Entonces cortaron las anclas y las dejaron en el mar. Luego soltaron los timones, izaron las velas de proa y se dirigieron a la costa. Pero chocaron contra un banco de arena y el barco encalló demasiado rápido. La proa del barco se clavó en la arena, mientras que la popa fue golpeada repetidas veces por la fuerza de las olas y comenzó a hacerse pedazos. ¡Qué bárbaro! El capítulo 28, verso 1. Una vez a salvo en la costa, nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. La gente de la isla fue muy amable con nosotros. Hacía frío y llovía. Entonces encendieron una fogata en la orilla para recibirnos. Mientras Pablo juntaba unas brasas de la leña y le echaba en el fuego, unas brazadas de leña y la echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor le mordió en la mano. Verso 16.
Una vez que llegamos a Roma, a Pablo se le permitió hospedarse en un alojamiento privado, aunque estaba bajo la custodia de un soldado. Verso 30. Durante los 2 años siguientes, Pablo vivió en Roma, pagando sus gastos. Él mismo recibía a todos los que le visitaban y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, y nadie intentó detenerlo. Gloria al Señor. Padre Santo, en esta hora te damos gracias, oh Dios mío, porque nos permites estar, oh Dios de gloria, ya listos, empezando esta clase, oh Dios eterno. Gracias por permitirnos estar en tu casa bendita, Señor. Bendice, oh Dios de gloria, a aquellos que vienen en camino, Dios mío, tráigalos con bien, Padre Santo. Aquellos que no se van a poder congregar por circunstancias diferentes, oh Dios mío, bendígales ahí donde se encuentran, que se conecten, oh Dios de gloria, a la red social, Padre Santo, y que podamos, oh Dios mío, interactuar a través de los medios sociales, oh Dios de gloria, y que mis hermanos que están presentes, oh Dios de gloria, puedan interactuar conmigo, oh Dios, haciendo amén esta clase, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Unja con su Espíritu Santo, oh Dios de gloria, a los hermanos y a mi persona. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, amados hermanos. Damos gracias al Señor por esta clase que, hermanos, nos trae una enseñanza muy, muy tremenda y muy concienzuda. Hay que hacer conciencia de qué creemos, cómo lo vamos viviendo, qué debemos hacer, cómo debemos de actuar en momentos de bonanza, en momentos difíciles, en circunstancias, hermanos, normales, en circunstancias anormales. ¿Cómo debemos de actuar? O sea, tenemos nosotros, hermanos, que saber y entender que nosotros pertenecemos a un Dios vivo, a un Dios fuerte, amén, a un Dios poderoso, eficaz, un Dios que sí cumple sus promesas en medio de las circunstancias que vengan a nuestra vida. El Señor no dijo, no le va a pasar nada. Él dijo, van a venir aflicciones, van a venir pruebas, van a venir cosas a sus vidas, pero confíen. Yo ya vencí al mundo. O sea, todo lo que venga, hermano, ya sea natural, o sea, ataques del enemigo usando personas, nosotros tenemos que estar confiados en quien creemos y en quien estamos esperando. Gloria al Señor. El apóstol Pablo, hermanos, en este viaje a Roma vivió unas experiencias tremendas, difíciles. No estaba fácil, porque estar, hermano, en medio de circunstancias como la que se encontró Pablo en el viaje a Roma, era una situación ya caótica prácticamente, pero Dios había dado promesa y la promesa de Dios se tenía que cumplir en medio de cualquier circunstancia. Los seguidores de Cristo podrían ser llamados a anunciar el Evangelio en lugares y circunstancias difíciles, dice la verdad central. El versículo clave es Hechos 28, 30 y 31, que dice: Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Mire, hermano, qué precioso cómo el Señor cumple su propósito, porque Él le había dicho que era necesario que llevara la palabra a Roma. Amén. ¿Se acuerda la clase pasada? Vas a ir a Jerusalén,
En Jerusalén se van a poner rebeldes, pero tú vas a tener que ir a Roma a predicar mi palabra, a llevarle la palabra a judíos y gentiles, ¿verdad? Y que eso fue lo que pasó, hermano. En Jerusalén hicieron la tribulca que querían matarlo. Y él tuvo que apelar a César. No es únicamente porque se le ocurrió la brillante idea. No, yo apelo a César. No, es que Dios tenía su plan trazado, ya lo tenía formado. ¿Para qué? Para que él pudiera llegar a Roma y predicar la palabra del Señor, predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tipo de control ejerce Dios sobre el estado del tiempo? Un control total. Un control, hermanos, único. Ese es el tipo de control que Dios ejerce contra el tiempo. Ahora, ¿permite que los procesos naturales sigan su curso? Sí. Me acuerdo yo del testimonio del hermano Marino. Estaba predicando, dice, una campaña y empezó una tormenta tremenda y era al aire libre. Y él dijo, no, ahorita vamos a orar para que esta tormenta se acabe y se vaya. Y empezaron a orar y la tormenta arreció más. Mojaron las bocinas y el control y todo. Y se metieron mejor al tejabán donde se podían defender. Y él orándole al Señor le dijo, Señor, me dejaste en vergüenza. Porque yo oré para que pare esa tormenta y no pasó nada. Y dice que el Señor le habló y le dijo, hijo, no seas ignorante. Estás en invierno. La lluvia tiene que caer. ¿Qué fue lo que hiciste? No, pues me metí. Era lo que tenías que hacer. Meterte. O sea, hay ocasiones en que el Señor corta la lluvia, porque ha pasado, han habido testimonios, ¿verdad? Cuando fueron a enterrar a la hermana Flores, el pastor oró y venía aquella lluvia terrible y se desvió la lluvia, los dejó hacer el entierro en seco. Gloria a Dios. Amén. En esa ocasión no se paró la lluvia, pero para eso Dios nos ha dado sabiduría. Por lo menos, Pablo, hermanos, aquí, él oraba. Y él sabía de quién dependía, de Dios. Pero la tormenta, el viento huracanado y todo lo que vino en ese viaje, ¿tenía control Dios, sí o no? Sí. ¿Dejó Dios que siguiera su curso la naturaleza, sí o no? Lo dejó. Siguió. Siguió el viento azotando y el agua cayendo. Dice, ¿o interviene él a menudo para lograr sus propósitos? Sí, la respuesta es sí. A menudo podríamos pensar que estamos a merced de la naturaleza. Sin embargo, esos momentos de vulnerabilidad marcan nuestra dependencia de la misericordia y el poder de ese maravilloso Dios a quien servimos. ¿Ah? Crece nuestra fe, crece nuestra confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque a través de las pruebas, a través de las dificultades, a través de las cosas que nos sobrevienen, nuestra fe crece. Cuando empezamos, hermanos, nuestra fe no era como la tenemos ahora. Ahora nosotros sabemos y estamos confiados de que Dios tiene todo bajo control. A mí el Señor me enseñó, hermanos, de hace tiempo, de no preocuparme por el día de mañana. Porque cada día trae su propio afán y por más que te afanes, no vas a poder hacer nada. Es lo que la Biblia dice. Entonces, yo lo aprendí, gracias a Dios, hace un tiempo y gloria al Señor, que no me afano por el día de mañana. Dice, la mano de Dios en la vida de Pablo era clara, no solo en tiempo de libertad, sino también en el tiempo que estuvo prisionero. En la lección de hoy, Pablo fue detenido y zarpó hacia Roma
para defenderse ante los cargos presentados por su propia gente. ¿Quiénes habían presentado los cargos? Los judíos en Jerusalén. Habían dicho que este era un revoltoso y que andaba enseñando cosas contrarias a la ley, lo cual no era cierto, porque si se acuerda, hasta pagó los votos de los que se raparon la cabeza y él también se purificó. Y aún así vinieron de otro lado a decir, este es. Y por eso lo querían matar. Dice, acusado falsamente, Pablo apeló a César, el líder de las fuerzas romanas que ocupaban Israel. El viaje de Pablo a Roma estuvo lleno de acontecimientos y los viajeros naufragaron por una tormenta que duró, ¿cuánto? No, duró 2, pero no eran años. No, 2 meses. Semanas. 2 semanas. 2 semanas. 14 días. 14 días. Bueno, 15 días, pero los 14 días Pablo hizo algo. Eso lo vamos a ver despuesito. Yo ya me voy adelantando. Acuérdense, 2 semanas duró la tormenta que Pablo les dijo, es bueno que no vayamos, hombre, porque nos va a ir mal. Vamos a tener pérdidas, no solo de las cosas, sino que vamos a padecer bastante. ¿Se acuerdan que Pablo dijo eso? Lo acabamos de leer. A cargo de Pablo y varios otros prisioneros estaba el centurión Julio, capitán del regimiento imperial. El uso que Lucas hace del pronombre nosotros indica que los acompañó junto con Aristarco, que estaba con Pablo en Éfeso. ¿Se acuerda que Aristarco también lo agarraron y que Pablo, los hermanos le dijeron no salgas, porque no es conveniente que salgas? Y sus amigos que estaban en eminencia también le mandaron mensaje, le dijeron no vayas a salir, por favor, porque no es conveniente. A Gallo y a Aristarco sí los agarraron, hermano. A ellos los sacaron porque como ellos estaban allá en la plaza, entonces los agarraron los judíos y ya sabrá que no los agarraron para felicitarlos, ni para decirles, oh, gloria a Dios, qué bueno que están predicando y apoyando a Pablo. No, los agarraron para maltratarlos, para darles, según el criterio de ellos, su merecido. Hechos 27 del 1 al 12. ¿Quién se anima? 27 del 1 al 12. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos y a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, embarcándose en una nave adramática que iba a tocar los puertos de Asia. Tapamos estando con nosotros a Ita, que conocemos en Tesalónica, y otro que llegamos al salón Julio, y tratando humanamente a Pablo le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos, y haciéndole la vela desde ahí navegamos a Sotavento de Chipre por aquellos vientos que éramos contrarios, y habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, la ciudad de Lidia, y hallándome ahí en el centurión una nave alejandrina que zarpamos para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Inido, porque nos impedía el viento. Navegamos y Sotavento y Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que se llamaba Buenos Puertos, cerca de la mar, cerca de la cual estaba la ciudad de Lasea.
Y habiendo pasado mucho tiempo en siendo ya peligrosa la navegación, por pasado ya el viento, Pablo les amonestaba, diciendo: varones, no veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo en el cargamento de la nave, sino también a nuestras personas. Pero el cinturón daba más crédito al piloto y al patrón que la nave, a que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó sacar también ahí, porque pudieron arribar a Fénice, puerto de Creta, que mira al norte, que sudeste ahí, de imitar ahí. Amén. Amén. Mire qué tremendo, hermanos. Esta gente estaba viendo, Pablo le estaba diciendo: mejor quedémonos aquí, invernemos aquí, porque era el tiempo del invierno. O sea, Pablo sabía, ¿por qué? Porque el que lo dirigía a Pablo no era cualquiera, era Dios, el que lo dirigía, que le hablaba, le decía, le instruía cómo, ¿verdad? Pero Julio le hizo más caso al capitán de la nave y al dueño de la nave. Digo: no, ¿cómo nos vamos a quedar aquí? Si aquí no es muy hóspede, aquí no está muy bueno para quedarnos, mejor vámonos, y puede hacer que logremos llegar a otro lugar donde sí podamos invernar. Pero Pablo les dijo: va a haber pérdida, o sea, no va a ser así nomás, ¿no? Pero ellos no hicieron caso y zarparon, se fueron. Todas las dificultades que atravesaron por no hacerle caso a Pablo. Por no haber hecho caso. Wow. Mire qué tremendo. Es que, hermanos, y a nosotros así nos pasa. Hay veces que decidimos por nuestra propia cuenta. El Espíritu nos dice: así no, pero nosotros decimos: yo no creo que Dios me castigue por esto. Y el Espíritu Santo dice: no. Y nosotros decimos: no, es que el Señor es misericordioso, ¿verdad? Y por ahí nos vamos, altercando con la misma Biblia, diciendo lo contrario de lo que el Señor o el Espíritu quiere y manda de nosotros. Amén. Hay decisiones que tomamos que son muy, hermanos, aparte, muy fuera de la voluntad de Dios, muy retirado, muy lejano. Y estos tipos, habiendo Pablo ya advertido de lo que iba a acontecer, dijeron: no, sigamos, vamos, no importa. Lo que tú digas, Pablo, no interesa, porque tú al final de la historia eres un preso, tú eres un reo nomás. Así es que a lo mejor podíamos hacerte caso en otra forma, pero en esto no, porque nosotros tenemos que zarpar, nosotros nos tenemos que ir, y agarrar un camino, hermano, sin hacer caso de lo que Pablo les había advertido ya. Dice: los viajeros llegaron al día siguiente a Sidón. Julio permitió que Pablo visitara a sus amigos ahí, en Sidón. Y el texto griego sugiere que le brindaron comodidades personales como ropa y suplieron otras necesidades para el viaje. Siguiendo la ruta que dictaba el viento, viajaron al norte de la isla de Chipre y pasaron las regiones de Cilicia y Panfilia hasta la ciudad de Mira. Ahí abordaron un barco procedente de Alejandría, un puerto egipcio. Egipto suministraba cereales a Italia, razón por la cual el barco que abordaron estaba cargado de trigo. Después de serias dificultades, navegaron llegando a buenos puertos en la parte sureste de la isla de Creta. Se enfrentaron a dos dificultades. Primero, ya habían perdido mucho tiempo en su viaje, porque el viento no los dejaba avanzar. En segundo lugar, la navegación era insegura. Desde principio de noviembre hasta mediados de marzo,
cuando se habla del ayuno, se hace mención del día de la expiación, colocando estos eventos en algún momento después de finales de septiembre. Pablo advirtió que continuar de inmediato traería daños al barco, al cargamento y a sus propias vidas. Sin embargo, el centurión se puso del lado del piloto y del dueño del barco. La solicitud de Pablo también fue rechazada por la mayoría de los viajeros que querían salir del desprotegido borde costero de Buenos Puertos e ir más lejos hasta Fenice, que era un mejor lugar para pasar el invierno. Ese fue un error garrafal de ellos, haber querido ir a un lugar donde ellos consideraban que era un mejor lugar para poder invernar, para poder pasar ahí el invierno y después continuar su camino. Pero esa necedad, hermano, les estuvo cara. Esa necedad de querer ir ellos a donde ellos querían ir, no a donde Dios les estaba permitiendo. Porque Pablo se los advirtió y les dijo, no solo de la nave, sino aún también de nuestras vidas, la carga ni se diga. Y ellos dijeron, no, es que Buenos Puertos no es un lugar muy hóspero para quedarnos y invernar aquí. Mejor sigamos adelante, a ver si llegamos a aquel lugar allá donde a nosotros nos gusta. Pues eran marineros, ellos ya sabían dónde, hermano. Eran experimentados, pero no sabían con lo que se iban a topar en el mar. ¿Por qué? Por no haberle hecho caso a Pablo. Simplemente si ellos hubieran dicho, ¿sabe qué, Pablo? Probablemente tiene razón, quedémonos aquí y ya que pase el invierno, entonces nos vamos. Que serían 4 meses, más o menos, lo que podían estar esperando. Pero dijeron, no, sigamos. Porque lo que dice Pablo está bien, pero no nos convence. Nosotros sabemos cómo atalayar el mar, nosotros sabemos cómo seguir adelante, entonces vámonos. ¿Qué, hermanos, consecuencias tan tremendas trae el actuar uno por su propia cuenta? Siempre. Hechos 27 del 13 al 26. Aleluya. Del 13 al 26. Me lo lee. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después vio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner pros al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo ocurrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la ciste, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alejar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Wow. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel Aleluya. de quien soy y a quien sirvo, Amén. diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo.
Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Amén. Gracias, hermana. Gloria al Señor. Mira, hermano, qué tremendo. La confianza de Pablo infundió en la gente que iba ahí. Porque él tenía esa confianza de que Dios estaba con él. Aparte de eso, había una promesa. Había un mandato que Dios le había dado, que iba a llevar su palabra a Roma. Y que él tenía que testificar ante César. Tenía que decirle a César, solo Cristo salva a César. Y no le hace que seas gentil, hay salvación para ti. Él tenía que llevar la palabra a Roma. Para eso Dios lo había mandado. Entonces, aunque vinieran vientos huracanados, vinieran tempestades, soplara lo que soplara, hermanos, no iba a dejar de llegar a Roma. Era mandato, era promesa que Dios le había dado. Tú vas a llegar allá y vas a testificar de mí. Entonces, aunque estamos en diferentes pruebas, aunque estamos en diferentes situaciones difíciles, Dios tiene su propósito, hermano, en nuestras vidas. Porque hay veces que ustedes no me van a dejar mentir, o a lo mejor solo a mí me ha pasado. Hay veces que yo digo, Señor, ayúdame, porque la fe parece que ya no quiere. Como que la fe dice, pues, Señor, ¿qué está pasando? Yo he confiado en ti y parece de que no hay respuesta. Parece de que Dios volteó para otro lado, pero no ha volteado para otro lado. La única vez que yo creo que volteó para otro lado fue cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, pagando por nuestros pecados. Yo creo que el Señor dijo, no, tiene que hacerse así. Y Él pagó. Pero en cuanto a nosotros, Él siempre está atento, siempre está mirando, siempre está, hermanos, llevándonos por buen camino hacia el destino donde nosotros hemos de ir. Ahí donde nosotros debemos de confiar en el Señor, aunque las circunstancias sean difíciles. Porque, hermano, oiga, esto que estaba pasando Pablo con los otros presos y toda la navegación no era fácil. No era fácil. Cualquiera puede perder la fe en ese momento. Imagínense luchando contra el viento y el agua cayéndole, porque no eran barcos como los de ahora que empieza a llover y se meten adentro del barco y ya se acabó el asunto. Entonces no, eran de velitas. Levantaban la vela y si el viento estaba muy recio, lo jondeaba para donde quería. A modo de que tenían que recoger mejor la vela y dejarse llevar para donde el barco quisiera ir. Y cuando ya medio se calmaba, a poner la vela otra vez para dirigirlo a donde más o menos ellos pensaban, para orientarse. ¿Por qué? ¿Cómo se orientaban, hermanos, los marineros en ese tiempo? ¿Alguien sabe? Por las estrellas, por la luna, por el sol. Miraban y decían, vamos para allá. Allá tiene que haber tierra. Y miraban para allá. Y en esta ocasión, hermano, ¿cómo le hacían? Si la tormenta y el invierno no dejaban ni ver las estrellas, ni el sol, ni la luna, ni nada. ¿Cómo se orientaban? Mire qué tremendo, hermano. Una situación difícil. Difícil. Yo creo que ahí la fe de Pablo, el que lo salvó, y era la única la fe en Dios, que Él nos iba a salvar de allí, porque no, dice que la oscuridad era tan tremenda que no se veía, no había luz, no había sol, no había nada, era una oscuridad inmensa, y solamente la fe en el Señor que tenía Pablo pudieron permanecer y gracias a Dios, porque dice que él, como Él les había advertido, ¿verdad? Que no fueran, pero le hicieron caso
a las otras personas y ahora están mirando las consecuencias de la desobediencia, como cuando el Señor nos dice no vayas para allá, pero uno dice nomás voy de carrerita o voy porque, ¿verdad? Uno, la desobediencia es lo que nos trae. Siempre. Siempre es lo que trae la desobediencia. Ahora, imagínense, de por sí, la pura oscuridad ya lo pone a uno pensativo. Sí. Encima, la tormenta lo pone a uno pues un poquito más afligido, ¿no? Sí. Los porque no sabe. nubarrones, dice, yo estaba leyendo algo, dice, nubarrones que eran como hasta dice que hasta les daba como temblor. Tenebroso de tan fuerte que estaba. Fuerte el asunto. Entonces, y el barco... y el barco como plumita. Como una chalupita para arriba y para abajo. Tremendo. Y ellos ahí adentro. Sí. No era fácil, hermanos. No era fácil. La experiencia que pasaron en eso. Y todavía les falta porque tiene que llegar a Roma. Sí. Hay que llegar. Entonces, dice el expositor, el intento de los viajeros de llegar a Fenice duró poco y un fuerte viento los arrastró a la deriva. ¿Qué quiere decir eso? Pues dale, ahí llévanos para donde quieras. Sin rumbo y sin dirección. ¿Verdad? Como plumita. Ahí va. Cuando vino a sentir, pues, ¿dónde estamos? Ahora sí que como dijo aquel, ¿dónde estoy? Mirando para todos lados, pero ¿a dónde? No se sabía ni cómo orientarse, lo que estábamos diciendo. ¿Cómo orientarse? No había estrella, no había luna y el sol no se asomaba. Navegando por la isla de Clauda y a unas 20 millas al suroeste de Creta, decidieron levantar el bote salvavidas antes de perderlo o de que fuera destruido por las tormentas. Mire que esa tormenta no era tan fácil, hermano. Era una tormenta súper fuerte. Esto fue difícil porque el bote probablemente se llenó de agua por la tormenta. O sea, para levantar el esquife eso fue una lucha. Pero lo lograron levantar, lo lograron salvar. La tripulación se esforzó para preservar el barco, atando cuerdas alrededor del casco para mantener intactos los costados, babor y estribor. También bajaron el ancla intentando mantenerse alejados de los bancos de arena de Sirte en la costa norte de África. Al día siguiente, para aligerar el barco, comenzaron a arrojar la carga al mar. Un día después arrojaron todo el equipo innecesario para la supervivencia. O sea, hermanos, ya ahorita ya no nos queda otra más que tratar de salvar nuestras vidas. Imagínense, ya aventar todo el equipo, tirar todo al mar. ¿Por qué? Porque necesitamos que la barca esté un poquito más liviana para ver si podemos arrimarla a la orilla. Y eso, con la experiencia que ellos tenían, podían ellos detectar si estaban cerca de tierra o no. Lucas describe la absoluta desesperación de los que estaban a bordo del barco. Fue devastador no contar con el sol y las estrellas como guías para la navegación durante tantos días. Pablo ofreció la esperanza que tanto necesitaba. Llamó la atención a la mala decisión de la mayoría de ignorar su advertencia anterior, pero les aseguró que todos a bordo estarían a salvo. Solo el barco se perdería. Dios mismo fue la fuente de la gran confianza de Pablo. Él mismo envió un ángel a Pablo con el mensaje de que sería juzgado ante César y que la protección de Dios se extendía
a todos los que viajaban con él. Pablo los animó a compartir su confianza en que Dios protegería a cada uno de ellos a pesar de la pérdida del barco. Él ya sabía que el barco se iba a perder. Miren lo precioso de Dios. Manda el ángel a confortar. El ángel, para el ángel no hay tormenta, no hay viento huracanado, no hay nada de eso. El ángel llega, da el mensaje, conforta a Pablo y le dice: no te preocupes, todo lo material se va a perder, pero las vidas de ustedes van a ser preservadas. Hermano, ¿por qué Dios preservó la vida de todos los demás? Si el propósito era que Pablo fuera a predicarle a César, a predicar a Roma. ¿Y por qué cree usted que Pablo preservó la vida de todos los demás? Él podía haber preservado solo la vida de Pablo. Porque él sabía que el mandato que Dios le había dado, ¿verdad? Y aunque se oponían los compañeros, él dijo: no, vamos a llegar hasta allá, pero que no se nos va, algo nos va a pasar. Y él, ¿qué les dijo? Tengan ánimo. Que tengan ánimo, porque No. ninguno de ustedes va a perecer. Y esa es la fe en el Señor, esa es la confianza que hay. Si el Señor dice: ve para allá, porque Él va a estar con nosotros. Porque si Él nos dice: no lo va a mandar, pues vete por ahí y ahí te las arreglas, ¿no? Sí. El Señor tiene su plan, tiene su hora, tiene su dirección, pero lo que pretende es nosotros tener obediencia al Señor, que si nosotros le obedecemos, puede ser lo más terrible del camino donde vayamos, pero el Señor siempre está con nosotros, porque Él dice: Él mandará a su ángel. Más claro no podemos entenderlo, porque pues es palabra de Dios y se está cumpliendo lo que Él les dijo a los compañeros, ¿verdad? Pero como ellos no querían entender, querían mejor seguir como ellos querían hacer las cosas. Y él dijo, se entristeció porque pues al ver que ellos no querían aceptar, no querían seguirlo, pero dice, como dijo, pues yo voy, si usted no quiere ir, pues entonces sí no respondo. Y él les hace la connotación al Dios al que yo sirvo. El ángel estuvo conmigo anoche y extendió su misericordia, la misericordia de Dios para con todo lo que tripulaban. El Señor, hermano, no le habló a Pablo, le dijo: solo tú te vas a salvar. Todos te van a salvar. Lo material te va a perder. Pero tú, los que van contigo, van. Y fue bueno, hermano, porque después la gente vio que iba con él, vio que Pablo tenía la razón, porque Dios le había hablado. Porque Dios no se dijo a la congregación que iba a ser hijo a Pablo, porque era su siervo. Él llevaba una misión. Pero ¿qué pasaría si la misión era ir a evangelizar? Y los primeros que tenían que evangelizar y hablarles de eso eran los que iban con él. Eran los que iban con él. Y les iba hablando y les iba enseñando y les iba mostrando el poder de Dios. Y aún así se ponían rebeldes. En cierta ocasión Moisés encontraba que Dios estaba matando a la gente, que él le dijo: mátame a mí. Pero a él no les agradó. Ahí fue el pensamiento de Dios. Puso en medio. Si morimos, vamos a morir todos. Si vivimos, todos vamos a vivir, porque Dios tiene poder. Y fíjense que había un propósito en eso, hermano. Había un propósito, porque después de que se destruye el barco, ellos lo que podían nadar a como pudieran, váyanse, empiecen a nadar. Y los que no, pues agarren tabla, agarren lo que puedan para salir a la playa. ¿No? Dios tenía un propósito al cual ya vamos a llegar. Ahora, mire, hermano, ¿por qué nosotros, hermanos, no podemos entender el propósito divino en el momento adecuado? Porque, hermanos, Dios tiene un propósito y tiene su momento y tiene su tiempo. Hay gente que dice: no, que yo quisiera servir al Señor en esto, pero es que el Señor no lo llamó para servir en eso.
lo llamó para servir en aquello. ¿Y por qué uno no puede entender eso? ¿Para qué el Señor nos llamó? No, yo quiero ser esto y eso quiero ser. Así como el hermano que llegó de allá de Honduras y dijo, pastor, quiero pedirte un favor a nuestro pastor. Digo, dígame hermano, qué favor. Tenía 3 semanas congregándose con nosotros. Digo, dime hermano, qué favor. Y dice, ponme a mí de pastor en la iglesia. Quítate tú y ponme a mí. El hermano dijo, ¿por qué? Dice, es que solo así puedo arreglar papeles. Que me pongan de pastor a mí. Y dijo el hermano con sabiduría, ¿no? Porque el hermano, gracias a Dios, gozó de sabiduría. Dijo, pues hermano, déjame orarle al Señor. Y órale al Señor tú también. Y si el Señor dice que sí, sí. 3 semanas después se fue de la iglesia. O sea, él quería, pero Dios no. Entonces, uno tiene que entender dónde el Señor lo quiere y qué quiere que haga, cómo quiere que lo haga. Pero la gente no entiende, nosotros no entendemos. Por eso, hermano, por eso es de que hay muchos fracasos, porque muchas de las veces uno quiere agarrar lo que no se le ha dado, y entonces ¿cómo vamos a poder desempeñar un privilegio cuando no nos los ha dado el Señor? ¿Verdad? Yo puedo decirle, hermano Pedro, usted va a ser pastor, pero ¿quién soy yo para decirle? Tiene que venir de allá de arriba, si Dios, para poder, si Dios dice, tú vas a ser el que vas a barrer la iglesia. Ay, Señor, pero yo, ¿por qué? ¿Verdad? Luego está ¿verdad? Pero si tú vas a barrer, ¿por qué yo? Porque yo quiero predicar, yo quiero esto, yo quiero el púlpito. Pero dice el Señor, no ¿y saben por qué no? no saben lo que piden en realidad, no saben la responsabilidad tan grande y que hay cuando es de parte de Dios. El Señor no nos va a mandar sin antes prepararnos. Bueno, el apóstol Pablo dice, el que anhela obispado, buena cosa. Pues, Anhela, sí, sea, quiere. sí. ¿Verdad? Ahora yo a veces me quedo callada, pero yo pienso entre mí, porque muchas personas dicen, pero es que tú sabes mucha Biblia, tú puedes estar predicando, pero si no es mi llamado, yo puedo entender, yo puedo comprender lo que otra persona está diciendo, pero si no es mi llamado, se me traba la lengua y me tiembla el sol de un pelo de mi cabeza y no voy ni para el norte ni para el sur. ¿Por qué? Porque no es mi llamado eso. A mí póngame a hacer otra cosa y yo lo hago. ¿Por qué? Porque ya sé lo que el Señor me mandó que tengo que hacer, ¿verdad? Buena pauta me acaba de dar. Pues hermano, Usted no la puso el Señor a predicar, pero el domingo que viene la va a poner a dar la escuela dominical. hermano, ¿va a ¿Por venir? qué? Hermano, ¿qué va a hacer? Porque Ya la puse a sudar. Está bien, porque no hay aire acondicionado, hermano. necesitamos que dé la escuela dominical el próximo domingo, porque no voy a estar. De una vez se los anuncio que el otro domingo no voy a estar, así es que le toca a la superintendente de la escuela dominical dar la clase. Aleluya. Ok, vamos a parar un poquito ahí. Les voy a hacer una pregunta de lo que acabamos de, hasta donde vamos aquí, y el que me conteste acertadamente o diligentemente se va a llevar su premio. ¿Verdad? Lo acabamos de leer hace ratito. ¿Cómo se llamaba el viento huracanado que azotó la embarcación? Yo sé cómo, pero no puedo pronunciarlo. ¿Vale? Como tiburón. No, Europidón. Yo sabía que como hacer algo Es mencionarlo. Es como tiburón. Uno me hacía falta el padre. Gloria a Dios, ahí está, ya lo tiene. Aleluya. Así se llamaba ese viento huracanado, hermano, que los hizo ir a la deriva. Los mandó, hermano, a que fueran
a donde ellos no querían ir, ¿verdad? Pero Dios, que tiene todo bajo control, hace las cosas como Él quiere, y todo lo hace con un propósito. 28 del 1 al 10. Capítulo 28 de Hechos del 1 al 10. Gloria al Señor. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando en la mano, decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, quien ha escapado del mar de la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él hinchara y cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un hombre de Dios. Que era un Dios. Era un Dios. En aquellos lugares había propiedades de hombres principal de la isla, llamando Público, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Púlpito estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos, y él sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedad venían y eran sanados, los cuales también los honraron con muchas atenciones, y cuando sacamos nos cargaron de las cosas necesarias. Muchas gracias, hermano Julito. Gloria al Señor. Mire qué tremendo, hermano. Dios tiene su propósito. Dios tiene su propósito. Se hizo pedazos la embarcación y tuvieron que salir nadando, y llegaron a tierra, llegaron a playa. Hermanos, era invierno. Estaba haciendo frío y aparte estaba lloviendo. O sea, la situación, hermanos, después de haber salido ya del mar a tierra, continuaba difícil. Continuaba, hermanos, tremendamente difícil. Lloviendo, con frío, todos mojados. Después de haber pasado el náufrago y llegar a la isla, imagínense, hermano, que estos tipos los hubieran esperado con lanza en mano, como diciendo: ¿y estos invasores a qué vienen? No eran poquitos, eran muchos los que iban en el barco, y todos se salvaron. Todos se salvaron por medio del náufrago, pero se salvaron. Estaban vivitos y coleando en tierra. Dios tiene un propósito. Y todo por el amor y la misericordia a su Hijo, a su fiel servidor, al que decía: yo soy esclavo del Señor. Y aún preso, aún sin comer, ¿qué me puede apartar del amor a Cristo? Nada. Y lo demostró, hermano. No fue cosa de que él lo decía, pero hacía lo contrario. No. Decía y lo hacía. Así era. Le dijeron: no vayas a Jerusalén porque allá no te van a recibir, te van a maltratar, te van a golpear, no te van a recibir con buen ánimo. Él dijo: yo voy. Y aunque sea ir a la muerte, yo voy. Por Cristo, por amor a Dios. Y lo demostraba, hermanos. Ahora, después de naufragar, llegan a la isla. ¿Cómo se llamaba la isla? Dijimos Malta.
Ya ve, ustedes tienen mejor memoria que yo. Se me hace que mejor ustedes pasan a dar la clase y yo me siento en Malta, hermanos. ¿Y qué hicieron los habitantes de ahí? Los recibieron con amor. Y les prendieron un fuego para que se calentaran, porque llovía y hacía frío. Por eso Pablo dice, nos recibieron muy bien, con muy buena hospitalidad, y nos calentaron, les dieron comida, les pusieron, hermanos, me imagino que les pusieron a secar sus ropitas debajo del tejado, porque la tormenta era fuerte. La cosa es, de hermanos, que los recibieron bien. Ahora, había un hombre principal en la isla. Ese hombre principal, hermanos, era el que, como quien dice, el que repartía lo que se hacía en toda la isla. Él era el bueno, él era el grande, reconocido. Don Publio, él era el bueno. Don Publio. Cuidado con Don Publio, porque si ustedes no le obedecen, Don Publio toma acción y entonces sí, se vuelve como el cacique del pueblo, ¿verdad? El que compraba el grano y lo revendía. Iba uno, me acuerdo, nosotros íbamos y vendíamos la libra de maíz en 20 centavos. Y cuando había que irla a comprar, la comprábamos en 45. ¿Por qué? Porque Don Publio tenía que agarrar una ganancita más o menos para que pudiera hacerse bien el negocio. Entonces, este hombre, hermanos, lo recibió, y haciendo Pablo su labor de colaborador, haciendo su trabajo, colaborando, fue a traer leña al fuego, y trae la leña. Pero pues él no sabía que en medio de la leña venía una víbora. Y la víbora muy calmadita ahí, la llevaban transportada, ¿verdad? No hay problema. Pero cuando sintió el calor del fuego, se le prende en la mano a Pablo. Otra dificultad, hermano, tremenda. Pero Pablo, confiado, él sabía en quién creía. ¿Qué es lo que dijo? Si bebieren cosas mortíferas, dijo el Señor, no les va a hacer daño. En las manos tomarán serpientes, no lo dañarán. Pablo sabía eso, y él sabía que nada le iba a pasar. Le mordió la víbora, la sacudió en el fuego. Ahora, los inconversos, los habitantes de la isla, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Pelaron los ojotes más de lo que ya lo tenían, hermano, esperando a ver a qué hora se inflaba Pablo y azotaba de una vez. Eso era lo que ellos esperaban. Y los que eran más críticos decían, ¿cómo puede ser posible? Este hombre salió libre del náufrago. El barco se hizo pedazos y él salió libre, pero como es asesino, es criminal. Y así como, ¿verdad? A veces solíamos hacer nosotros cuando no teníamos temor de Dios. Empezábamos a juzgar a la gente a diestra y a siniestra sin saber quién eran ni nada de eso. A lo loco. Así empezaron ellos a decir, se libró de allá, pero la justicia no lo deja vivir. Mira, la víbora lo mordió. Se escapó de allá, pero aquí lo alcanzó la justicia. Miren qué tremendo, hermano. Y en ese pensar estaban mirando a ver a qué horas Pablo caía. Esperaban que se hinchara y que caía, porque ¿qué es lo normal, hermano, de que lo muerde una víbora? ¿Qué es lo normal? Le mete el veneno llega al corazón, se hincha, se muere. Eso es lo normal. Eso era lo que ellos esperaban. ¿Por qué? Porque ellos no sabían a quién servía Pablo. Pero pronto se dieron cuenta. Sí. Pronto se dieron cuenta a quién servía Pablo. ¿Por qué? Porque miraron que Pablo seguía tranquilo y les decían, el Dios a quien sirvo es el poderoso. Sí. Es este.
4x4, nadie lo detiene. Ese es mi Dios. Y aquellos, ¿cómo? No puede ser. Y así que vieron que no murió, ni se hinchó, ni nada le pasó, y seguía normal, entonces cambiaron de opinión. ¿Y qué dijeron? No, momento, nos equivocamos. Este es Dios. Miren qué tremendo, hermano. Y si se fija en la redacción de la Escritura, cuando dice este es Dios, no es con D grande, es con minúscula, ¿verdad? Este es Dios, o sea, no el Todopoderoso, este es Dios con minúscula. Y entonces, hermanos, es cuando empieza Dios a obrar en la isla. ¿Por qué? Porque el papá de Don, ¿quién dijimos? Augusto. No, Julio. Ya me adelanté. Se enfermó. Estaba bien enfermo. Imagínense que hasta disentería tenía el hombre. Lucas podía decir eso porque Lucas era doctor. Él podía decir que era lo que tenía. Y entonces fue Pablo y oró por él. En el nombre de Jesús. Mire, hermano, el poder que Dios nos ha delegado a nosotros. En el nombre de Jesús. Y estas señales seguirán a los que creen. Y ahí hay un paréntesis de párele ahí. A los que creen. Y luego sigue en mi nombre. Y yo muchas veces él digo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo recibirán. Todo lo que pidan en mi nombre al Padre, yo lo haré. Y todo lo que pidan en mi nombre, el Padre lo hará. O sea, siempre la conjugación, el Padre y el Hijo. Y todo, hermanos, en el nombre de Jesús. Nosotros tenemos esa autoridad y tenemos ese poder. Y el apóstol Pablo lo ejercía, lo llevaba a cabo. Él decía, en el nombre de Jesús, oraba, hermanos, y este hombre recibió su sanidad inmediatamente. Ahora, el contraste de la iglesia primitiva con la iglesia actual, ¿cuál es ese contraste? Oramos. ¿Y cuántas veces sucede inmediatamente la respuesta por lo que oramos? ¿Y cuántas veces no? Ahí nosotros podemos juzgar de nosotros mismos qué está pasando. Porque algo está pasando. Si dice el Señor Jesucristo que todo lo que pidamos al Padre en su nombre lo recibiremos. ¿Se acuerda cuando los discípulos le trajeron a un muchacho y no lo pudieron sanar? Tenía epilepsia. Y llegaba el demonio y lo azotaba. Y ellos oraron. Y no podían. No podían. ¿Por qué no podían, hermanos? Si ya habían ido de 2 en 2 los 70 a predicar. Ya habían sanado, habían echado demonios fuera, habían hecho tantas maravillas que Dios les permitió. Ahora que oran por no lo pueden sanar. ¿Qué fue lo que pasó? El Señor Jesucristo vino y ¿qué está pasando aquí? No, pues es que tus discípulos, mira Señor, tus discípulos no pueden. Mi hijo, mira. Y ellos no han podido. ¿Y qué tuvo que hacer el Señor? A ver, tráemelo. Fuera, déjalo. Vámonos. Primero les amonestó. Les Sí. dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo está con ustedes? Amén. Y el asunto es este. ¿Por qué ellos no pudieron? Fue incredulidad. Pero ya habían experimentado. Ya tenían ellos
Eso. Porque después de eso, hermano, el Señor les da la clave por qué no pudieron. Amén, hermano, ellos, como dice usted, ellos ya veían de dos en dos. Pero ya era un plan de Dios, que el muchacho no lo podían correr. No se sabe qué cantidad de personas habían alrededor del... Regularmente se reunía casi todo el pueblo. Cuando algo pasaba, estaban todos. No funciona qué cantidad de gente había ahí. Sí. Entonces, ¿por qué eso es gente incrédula? ¿Por qué eso es incrédulo? Esto se saca solo con ayuno y razón. No por los apóstoles, sino por la gente que estaba alrededor de ellos, para que creyera lo que Jesús decía. Fíjense, hermanos, donde les dio la clave. Este género no sale sino con ayuno y oración. La única forma que va a salir esto. ¿Por qué? Porque, hermanos, el enemigo tiene jerarquías. Desde el diablito más atormentadorcito hasta el diablote que no puede salir casi nomás. Entonces, Dios les da la enseñanza y les dice, esto sale así, de esta manera. Y así es. Entonces, cuando el apóstol Pablo, hermanos, ejercitaba la oración, en este caso en la isla de Malta, oró inmediatamente, el hombre sanó. Y como ellos estuvieron invernando ahí por causa de las tormentas que no dejaban avanzar, y encima de eso la nave se despedazó, ¿para dónde agarraban? Tenían que invernar ahí. No era donde ellos querían, porque ellos no querían invernar ahí, pero ahí les tocó hacerlo. ¿Y qué fue lo que pasó, hermano? Pablo pone su casita de campaña y empieza a predicar, y la gente empezó a traer sus enfermos y el Señor los sanaba. Y entre más, hermanos, se mostraba la maravilla de Dios, más gente se arrimaba, más gente creía, más gente recibía la misericordia de Dios, el don de Dios, la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito para aquella isla. No fue así nomás que llegaron ahí. El propósito de Dios era ese, que pudieran llegar ahí, predicar el evangelio y después, ya cuando pasara el invierno, entonces zarpar a Roma. Vamos a leer el 28, del 11 al 24, por favor. Aleluya. Capítulo 28, del 11 al 24. Aleluya. El que lo tenga. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castro y Pulos. Y llegados a Siracus, estuvimos allí 3 días. De ahí costeando alrededor llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Tertuoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Aleluya. Luego fuimos a Roma, donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiaba. ¿Dónde, hermano? Hasta el 24. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, a los cuales habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí una causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me dio obligado a apelar a César.
porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa los he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces le dijeron: nosotros no hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algo mal de ti, pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos ha sido notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Fíjense, hermano, qué tremendo. Algunos sí decían: ok, sí, hemos oído de esto, tremendamente criticado. ¿Por qué? Porque tú hablas de la ley, hablas de los profetas y hablas de Jesús, lo cual así era en la realidad, en la vida real. Así estaba escrito en la Biblia y así es como se había dado hasta ese momento. ¿Ya? Pero los judaístas, los judíos que se habían quedado en la ley de Moisés y que de ahí no se movían, así viniera un ángel en persona y les dijera: no. ¿Por qué? Porque ellos estaban en la ley de Moisés. La ley de Moisés dice así y no más. Jesucristo vino y les demostró que se cumplió la ley de Moisés en él. No. No queremos entenderlo de esa manera, porque nosotros lo entendemos de nuestra propia manera, porque Dios así quiere que sea. Hay veces, hermano, que nosotros caemos en ese mismo error. No, es que la Biblia dice así, pero no hemos leído el contexto. No hemos leído la otra parte, o no hemos entendido en qué línea va. Y ahí es cuando caemos en ese error que estaban los judíos. Algunos abrían su corazón y su mente y estudiaban, porque no solo oían a Pablo. Ellos sabían la ley de Moisés, sabían las profecías, y entonces a muchos de ellos se les hizo fácil coordinar los acontecimientos y entenderlo por el Espíritu Santo. Y entonces ellos decían: sí, tiene razón Pablo, es cierto, se convertían al Evangelio. Pero otros decían: no, Moisés dijo así y así es. Y aquí no me venga con que Jesús es el Mesías, porque no ha llegado todavía. Ese Jesús que vino no fue capaz ni de siquiera amonestar a los romanos, mucho menos a defendernos de ellos, que era lo que ellos esperaban, que viniera el Mesías con justo en mano y empezara a volarle la cabeza a los romanos y este es el Mesías, nos libró. Pero no era así. El plan de Dios no era así. El plan de Dios era librarlos del pecado y de la muerte, para que pudieran vivir para el Señor y obtener vida eterna. Eso estaba escrito desde los profetas, desde antes, desde Moisés. Ya estaba escrito, pero ellos no lo entendieron así. De manera de que Pablo tuvo que, hermanos, explicarles a los que estaban en Roma, porque en Jerusalén no quisieron entender. Se fueron más por los alborotadores que vinieron de otros lados que por lo que Pablo les estaba diciendo y los hermanos que lo acompañaban. El grupo salió de Malta en otro barco de Alejandría. Después de parar en Siracusa y Regio, llegaron a Puteoli, un importante puerto de Roma. Allí unos creyentes los hospedaron durante una semana. Pablo fue alentado cuando otros creyentes romanos viajaron una distancia de 40 millas para encontrarse con él. Pablo vivía en su propia casa alquilada con un soldado para protegerlo. Su alojamiento pudo haber venido por recomendación de Julio, el soldado que los trajo por toda
por todo el viaje hasta Roma. Pablo reunió a los líderes judíos locales y les contó sobre un arresto por acusaciones falsas. Lo habían culpado de hablar en contra del pueblo de Israel, la ley y el templo. Los judíos que se habían unido contra él en Jerusalén protestaron por la voluntad de los romanos de liberarlo, porque recuerde que los romanos lo querían liberar, pero los judíos dijeron no. El tribuno dijo, no, pues hay que liberarlo, este hombre no debe nada. Y los judíos dijeron no. Y Pablo sintió que su único recurso era apelar a César. Pablo quería limpiar su nombre, no presentar cargos contra sus hermanos judíos. Pablo informó a los judíos de Roma que estaba encadenado por creer cosas que armonizaban con el judaísmo, la venida del Mesías y el reino que inauguraría y la resurrección de los muertos. Aunque no habían recibido información alguna sobre Pablo, deseaban escuchar su punto de vista sobre este nuevo movimiento en el judaísmo. Porque, hermanos, es lo que le estaba diciendo, este era un movimiento nuevo. Ellos estaban en la ley de Moisés y Pablo les predicaba la ley de Moisés, los profetas y Jesucristo crucificado y resucitado. Pablo testificó extensamente sobre el reino de Dios y usó las escrituras para referirse a Jesús. Algunos quedaron convencidos y otros no. Pablo sabía que no todos creerían su mensaje. A medida que intentamos alcanzar a los inconversos, debemos considerar a nuestra audiencia como lo hacía Pablo. ¿Cuál es su trasfondo? ¿Qué esperan que sea nuestro mensaje? ¿Cómo hemos vivido delante de ellos? Entendemos que no todas las personas a quienes hablamos serán recipientes. Sí, sabemos que muchos van a decir que no. Pablo tuvo cuidado de no presentar cargos contra los judíos y de no comprometer la verdad. Pablo dijo en 1 Corintios 9, 22, 23, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todo modo salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. O sea, él, hermanos, se hacía judío con los judíos, gentil con los gentiles, con los débiles se hacía débil, lloraba con los que lloran, y así enseñaba a él que se hiciera. Porque la iglesia es un solo cuerpo. Y para poder alcanzar a los demás, tenemos que acoplarnos, hermano. No unirnos, acoplarnos. Hay una gran diferencia entre unirnos y acoplarnos. Como dijo un tipo que iba a la cantina a evangelizar, pero para que vieran que él estaba ahí confabulado, también se echaba su tapirolazo. No es así. No es así. No nos confundamos, ¿verdad? Podemos, hermanos, hacernos para llegar y rescatar. Si la oveja o si el becerrito cayó en el pozo, no lo vamos a meter al pozo junto con él. Lo vamos a ver si lo lanzamos y lo sacamos. Eso es lo que tenemos que hacer. Llevarle la palabra al inconverso a su manera, porque hay personas, hermano, que son distinguidas y entienden un vocabulario más de la alta jerarquía, pero vemos otros que tenemos que escuchar en nuestro lenguaje, en nuestro idioma. Por lo menos los campesinos tenemos nuestra forma de hablar y tenemos nuestra forma de entender.
A los capitalinos, ellos tienen otra manera, otra forma. Pero a todos Dios les manda a quién y cómo, para que reciba la salvación. Y Pablo, hermanos, así se hacía él. Si era débil, vamos con el débil. Si el débil no comía puerco, pues él no comía puerco para alcanzar al débil. Ahora, si el que estaba más chonchito tragaba chicharroncito, pues él también le entraban los chicharroncitos para llegarle al de los chicharroncitos también. O sea, se hacía de la manera que tenía que hacer, todo con un propósito. Uno nada más, alcanzarlo para Cristo, para que conocieran, hermanos, quién es el que los quiere salvar. Última cita, del 25 al 31, el capítulo 28. Y luego viene la pregunta para el otro premio. Póngase listo. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Aleluya, miren, cumpliéndose el propósito del Señor en el apóstol Pablo. Lo que Dios quería que fuera a Roma y que hablara de la palabra se está cumpliendo ahí. Después de que Pablo compartió su testimonio, surgieron disputas entre los miembros de su audiencia. Las tinieblas espirituales parecían impedirles comprender el mensaje de Pablo. Pablo citó Isaías 6, 9 y 10 de la Septuaginta, una traducción del griego del Antiguo Testamento que data de los siglos III y II. Y luego le dijo a los judíos en Roma que la salvación rechazada por muchos de su propio pueblo había sido extendida a los gentiles. Jesús mismo había sido testigo de una violenta reacción entre los judíos de Nazaret cuando se refirió a la gracia de Dios hacia los gentiles. Pablo experimentó la misma reacción de los judíos en Jerusalén, pero los judíos en Roma no tuvieron tal reacción. Pablo pasó 2 años en Roma proclamando valerosamente el reino de Dios y enseñando sobre las formas en que Jesucristo cumplió ese mensaje del reino. El libro de los Hechos comienza y termina con el pueblo de Dios proclamando valerosamente la verdad del Evangelio. Gloria al Señor. Y nos dice Dios, ¿qué es lo que Dios nos dice? Las tormentas vendrán en la vida de cada creyente, ya sean tormentas literales con viento y lluvia torrencial o tormentas espirituales causadas por la oposición humana u un ataque sobrenatural. De camino a su juicio en Roma, la embarcación donde Pablo viajaba fue azotada por una tormenta y naufragó. Pero Dios usó estas circunstancias para demostrar el compromiso de Pablo con Cristo, así como el cuidado de Dios por su pueblo. En medio de las tormentas de la vida, los cristianos pueden depender de la dirección de Dios, la protección de Dios y la provisión de Dios. No solo eso,
pueden buscar oportunidades para anunciar el Evangelio de Cristo y orar por las personas a su alrededor que han sido testigos de primera mano de la bondad de Dios hacia sus hijos. Gloria al Señor. Ahí, hermanos, terminamos con la clase y la pregunta final. Los que leyeron van a contestar acertadamente, y los que no leyeron los invito a que lean, porque la siguiente clase vamos a comenzar, hermanos, con el asunto de Salomón. Amén. Y eso va a estar bonito, va a estar tremendo. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas personas iban en la nave con Pablo? 200 y algo. ¿Cuántas? 200 y... Ay, no, sí, ay, ¿Ahí no o ahí sí? no, sí, no. Entre más pronto contestan, terminamos, ya son las 1:30. ¿Cuántas personas iban en la nave con Pablo? Sí. Usted sabe que mi mente me falla, pero yo lo leí y dije aquí. ¿Caliente, caliente, frío, frío? No, No, no guardamos el regalito para no este domingo, al otro domingo. El domingo que viene, a ver, dígame cuántas. Hechos 27:37. A ver, Hechos 27:37. Si yo lo leí. 276. 276. Ya estaba cerca. Sí, le dije, caliente, caliente. Sí, pero le digo que Aleluya. Hermanos, estudia la clase. está poco dormido. Poquito a poco, léela y ahí, ¿verdad? Para poder irnos confabulando y ganarse su premio, porque ya saben que de vez en cuando hay preguntas buenas y traen premio. Amén. Gloria al Señor. Así es que, hermana Vilma, despídanos por favor de la clase. Aleluya. Gracias, Señor. Señor, gracias. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Pedimos, Padre, en el nombre de Dios, que podamos llegar a tiempo, Padre Santo, para recibir estas clases. Gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Y el pueblo de Dios dice, Amén. gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya.